Bienvenido a Misterios Clásicos, donde los susurros esconden las verdades más crudas. Esta noche, acompañamos a Miss Marple en una historia de puntos silenciosos y secretos mortales. Aguja, chismes, muerte. ¿En qué parte del mundo estás escuchando esto esta noche? Ahora, enciende una vela y que comience el misterio. En St. Mary Mead reinaba una quietud propia del comienzo del verano. Una calma serena, con lilas salpicando los setos y el tenue zumbido de las abejas alrededor del muro del cementerio. El reloj del pueblo, fiable y con un ligero tono de reproche, dio las 3:30. En el salón de la vicaría, la señora Clement preparaba jarrones con flores silvestres para el té de la Asociación de Madres, moviendo los labios en silencio mientras contaba los tallos. De la ventana abierta llegaba el aroma de la tierra recién removida y con él un susurro, no de viento, sino de conversación. De esas conversaciones que se mueven más rápido que el viento y dejan sombras más largas. Era la señora Price Ridley, por supuesto. Nadie más hablaba con esa particular vehemencia de desaprobación moral disfrazada de preocupación pública. Estaba justo afuera de la puerta, deteniéndose con su sombrilla para saludar a la señorita Harnell, quien últimamente se había dedicado a recoger firmas para una petición contra el nuevo letrero de correos, horrible tipografía moderna, dijo. Sus voces resonaron con facilidad en el césped de la vicaría. Bueno, querida, dijo la señora Price Ridley, si la mitad de lo que he oído es cierto, no habrá té la semana que viene, a menos que el comité encuentre a alguien que sustituya a la señora Hewitt. Dicen que no volverá a aparecer por allí. Sí, dijo la señorita Harnell, alargando la palabra como un hilo que pensaba enredar más tarde. ¿Ha ocurrido algo? La pausa que siguió fue más elocuente que las palabras. La sombrilla se movió, la lila tembló y la mano de la señora Clement vaciló sobre el jarrón. La señora Hewitt, la esposa del panadero, serena, tranquila, siempre con un niño en brazos, no era una mujer de la que uno esperaría oír hablar en ese tono. Quizá fuera una nimiedad, pero en St. Mary Mead las nimiedades tenían peso. La cortina se había movido antes de que se abriera la puerta. A unas puertas de distancia, en su pulcro salón delantero, adornado con cojines bordados y un papel pintado rosa descolorido, la señorita Marple estaba sentada en su mesa de costura, enhebrando una fina aguja de plata. Estaba remendando un pañuelo, aunque cabría preguntarse por qué una mujer con docenas en su cajón se molestaría en hacerlo. Sin embargo, su mente no estaba puesta en la tela, sino en el ritmo de las voces del exterior. No podía distinguir las palabras, solo la fluctuación de la preocupación que crecía, el escándalo que descendía. Una señal inequívoca de que la verdad, o alguna pobre imitación de ella, se estaba moviendo. Enseguida se oyó un golpe seco e inseguro en la puerta, seguido del roce de un zapato contra el escalón. Era la joven Amy Crawford, sonrojada y jadeante, cargando una cesta que parecía demasiado pesada para ella. Para la fiesta, la señora dijo, mi madre mandó los bollos. Ah, ¿y se enteró? La señora Hewitt se ha vuelto loca. ¿Te has vuelto rara?, repitió Miss Marple con suavidad. ¿En qué sentido, querida? Amy se movió. No estaba enferma, exactamente. Solo que esta mañana entró en la panadería, como siempre, y el señor Hewitt dice que no salió. Pensó que había ido al almacén, pero cuando la buscó, no estaba allí. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas. Han registrado el callejón 2 veces. Miss Marple se cruzó de brazos. Qué extraño, murmuró. ¿Y qué encontraron en su lugar? La niña parpadeó. Nada, señora, solo el rodillo en el suelo y un trozo de hilo. Rojo, como de una cinta. Ah. La mirada de Miss Marple se desvió un instante hacia su aguja, cuyo brillo plateado temblaba entre sus dedos.
Es extraordinario, dijo en voz baja, cómo algo tan común como un hilo suele ser el comienzo de las cosas más insólitas. Amy parecía dudar entre reír o persignarse, y al final optó por hacer una reverencia torpe antes de alejarse apresuradamente por el callejón. El sonido de sus zapatos se desvaneció entre el arrullo de las palomas en el tejado de la iglesia. Miss Marple permaneció muy quieta, como si escuchara algo más allá, pero lo único que oyó fue el lejano murmullo de voces cerca de la calle principal y el murmullo de los chismes que crecía como una tormenta inminente. A las 4, la noticia se había extendido más rápido de lo que el vicario pudo preparar su sermón. La esposa del panadero había desaparecido de una habitación cerrada con llave, mientras la masa de la mañana aún estaba fermentada. Se decía que el señor Hewitt estaba fuera de sí, aunque las opiniones difieren sobre si era por pena o por culpa. La policía había sido avisada desde Much Benham, y una multitud se había congregado frente a la tienda, dividida entre la compasión y la curiosidad. Era, como declaró la señora Price Ridley con leve regocijo, lo más escandaloso desde que la sobrina del vicario se fugó con aquel afinador de pianos. Al atardecer, Miss Marple caminó hasta la puerta de su cabaña, con el cardigan bien ajustado para protegerse del aire fresco. No se unió a la multitud, simplemente observó desde la distancia las cabezas que se movían. El brillo de los botones de los alguaciles, la risa nerviosa que se hacía pasar por valentía. Sus ojos se movieron silenciosamente, de un rostro a otro el del señor Hewitt, pálido y tembloroso el de la señora Price Ridley, con una expresión demasiado satisfecha el de la joven Amy, de nuevo, agarrada de la mano de su madre y el del vicario, serio pero impotente en sus intentos por mantener el orden. La luz se suavizaba, pero no lo suficiente como para ocultar las expresiones. Miedo, alivio, curiosidad, se revelaban uno tras otro como las capas de un pastel demasiado horneado. La mirada de Miss Marple se posó por fin en el escaparate de la panadería. El letrero, recién pintado el mes anterior, lucía una tipografía pulcra y sencilla: Hewitt and Wife Bread, Pastry, Confectionery, panadería, pastelería y confitería. De repente, las palabras le parecieron incompletas. Un solo pronombre resultaba excesivo. Se quedó un instante más de pie, y luego volvió la vista hacia su jardín, donde las primeras polillas comenzaban a revolotear entre las madreselvas. Dentro, dejó a un lado su labor de costura y abrió su pequeña libreta, la que usaba no para listas de la compra, sino para pensamientos que requerían paciencia. En la primera página escribió una sola frase: donde hay una mujer desaparecida, no busques a dónde fue, sino quién se beneficia de su silencio. Subrayó el silencio 2 veces, y luego apagó la lámpara. Afuera, el reloj del pueblo dio las 5, lento y solemne, como si se resistiera a marcar el comienzo de lo que pronto sería recordado como el asunto de la esposa del panadero desaparecido. El tenue eco del reloj de la iglesia aún resonaba cuando la vela de Miss Marple se consumió y se apagó. La oscuridad se deslizó silenciosamente en la habitación, dejando tras de sí el aroma a cera derretida y madreselva. Afuera, unos pasos arrastraban los pies por el sendero, irregulares y vacilantes, el sonido de personas reacias a quedarse a solas con sus pensamientos. La multitud frente a la panadería se dispersaba, aunque sus susurros flotaban en el aire vespertino como hilos que se resisten a ser cortados. Una voz joven y tensa le pidió al señor Hewitt que cerrara las contraventanas. Él obedeció lentamente, con las manos temblorosas mientras bajaba las lamas de madera una a una. La última imagen que la señorita Marple alcanzó a ver por la ventana fue su rostro a la luz de la farola, con los ojos hundidos y las manchas de harina, el delantal aún atado, como si el trabajo pudiera deshacer lo que el miedo había hecho.
La mañana siguiente amaneció demasiado hermosa para una tragedia. El sol relucía sobre los adoquines y los gorriones revoloteaban en el sector de la vicaría como si nada ocurriera. Sin embargo, bajo esa luminosidad se cerraba el silencio de algo no dicho. Las cortinas se cerraban con demasiada rapidez al paso de alguien. Los saludos eran breves, corteses pero secos. El pueblo, que se había nutrido de rumores, ahora sentía la indigestión de la duda. En la oficina de correos, la señorita Hartnell se inclinó sobre el mostrador para confiarle algo a la señora Weatherby. «Dicen que ha vuelto a apostar», susurró, bajando la voz al oír el crujido de la puerta. Perdió casi 30 libras en el Dog and Duck, y su mujer se enteró. Me lo contó la señora Beresford, que se lo contó el hijo de su hermano. La señora Weatherby, contando el cambio con una calma deliberada, murmuró que la gente dice muchas cosas cuando hay miedo en el aire. Pero su mirada se dirigió a la puerta por donde había entrado la señorita Marple, con una cesta colgada del brazo. «Buenos días», dijo la señorita Marple alegremente, como si el aire no pesara nada. «Vine a comprar sellos y a devolverle el paraguas a la señora Clement. Se cayó ayer en mi jardín. ¡Qué tiempo para el paraguas!», exclamó la señorita Hartnell, recuperando el aliento. «Aún así, nunca se sabe cuándo se nublará». Su sonrisa era tenue. Su significado, no tanto. La señorita Marple lo devolvió con serena cortesía. En efecto, las nubes tienen esa peculiaridad de llegar desde la dirección menos esperada. Cuando se marchó, las dos mujeres intercambiaron miradas cargadas de significado. A ellas, la calma de la señorita Marple les parecía antinatural, quizá incluso calculadora. Pero la anciana tenía los pensamientos en otra parte. Esa mañana había visto al señor Hewitt de pie junto a la bomba, mirando fijamente la manivela como si el agua pudiera hablarle si tan solo esperara el tiempo suficiente. Pena, culpa o agotamiento, cualquiera de las tres cosas podía hacer que un hombre tuviera esa expresión. En la vicaría, la señora Clement recibió a su visitante con el aire ligeramente culpable, de quien ya había hablado demasiado del asunto. «Siéntese, señorita Marple. Supongo que es terrible que lo diga, pero no lo entiendo. La pobre mujer no puede haberse esfumado así como así». Las agujas de tejer de Miss Marple tintineaban suavemente. «La gente rara vez desaparece, querida. Simplemente se extravían por las circunstancias o por la intención». Entró entonces el vicario, periódico en mano. El superintendente Slack se hizo cargo y anunció, con la voz que denotaba la cansada paciencia de quien está acostumbrado a las necesidades terrenales: «Están registrando el estanque que hay detrás del molino». La señora Clement jadeó. «Oh, espero no estar allí. Ya es bastante horrible sin eso». Miss Marple alzó la vista levemente. «El agua es un buen lugar para buscar», dijo, «aunque siempre he pensado que la gente elige sus escondites más por sentimentalismo que por sentido común». El comentario quedó suspendido entre ellos, silencioso e inquietante. El vicario se aclaró la garganta y pasó la página. «Han vuelto a interrogar al señor Hewitt. Parece ser que salió temprano a entregar panes a la rectoría de Much Benham. Al regresar, encontró a su esposa desaparecida y la puerta cerrada por dentro. Muy extraño. Las habitaciones cerradas con llave», reflexiona Miss Marple, «a menudo revelan más sobre quién tenía la llave de las emociones que sobre la madera y el latón». La vicaría frunció el ceño, indecisa entre ser profunda o irónica. La señora Clement sirvió té para romper el silencio. Sus manos temblaban lo justo para que la taza tintineó. Desde el callejón se oyeron los pasos rítmicos de los agentes y por un instante los tres escucharon, sorprendidos por el recordatorio de que la autoridad se había instalado entre sus rosas. Más tarde ese día, Miss Marple se dirigió a la panadería con la excusa de comprar bollos de pasas.
La tienda seguía cerrada, pero un agente estaba junto a la puerta, sacudiéndose las migas de la túnica. La saludó con torpeza, sin saber si saludarla o charlar un rato. Miss Marple, con su voz más suave, preguntó por el registro. «No han encontrado nada», señora dijo. «Ni una huella, ni un rastro. El inspector cree que pudo haberse marchado de repente, nerviosa o algo así». Bajó la voz. «Sí que encontraron su medallón en el cubo de la harina. Es un poco extraño». Miss Marple ladeó la cabeza. «Qué extraño. La harina se adhiere con tanta facilidad. Deja rastros mucho después de lavarse las manos». El agente pareció desconcertado, pero ella le dio las gracias amablemente y se marchó. En la cuneta junto al escalón de la panadería vio algo que brillaba tenuemente, un alfiler, con la cabeza parecida a un dedal de plata. Se agachó, lo examinó y se lo guardó en el bolsillo. Una nimiedad, tal vez. Pero las nimiedades a menudo tejen la trama de la verdad. Mientras caminaba a casa, el sol iluminó el campanario de la iglesia de Santa María Mied, brillante como una navaja. El pueblo parecía tranquilo de nuevo, gallinas picoteando, ropa tendida ondeando, ventanas reflejando el cielo. Sin embargo, la señorita Marple sabía que aquella calma era engañosa. Los rumores que se propagaban con tanta facilidad por salones y callejuelas no solo entretienen, sino que también preservan reputaciones y las destruyen con igual facilidad. Esa noche, el agente regresó a su puesto, los Clements a cenar, y el señor Hewitt permaneció sin ser visto. Solo la señorita Marple se quedó junto a la puerta de su jardín, mirando hacia la panadería donde una luz brillaba tras las cortinas corridas. Pensó en el hilo rojo, el relicario, la mujer desaparecida y el hombre demasiado asustado para gritar su inocencia. En algún lugar más allá de la madreselva, un chotacabras emitió un grito corto y entrecortado que parecía preguntar no qué había sucedido, sino por qué se había elegido el silencio. El lastimero canto del chotacabras se desvaneció en el silencio y el pueblo corrió las cortinas para protegerse de la oscuridad. Sin embargo, en un rincón de St. Mary Mead, donde la luz de la lámpara parpadea a través del encaje del salón de la señorita Marple, persistía una vigilia distinta. Sentada ante su escritorio, no escribía, sino que escuchaba los sonidos que definen un lugar, cuando todo lo demás se ha aquietado, el crujido del olmo en el exterior, el goteo de la bomba del pozo y, a lo lejos, el sordo murmullo de voces proveniente de la comisaría junto al prado. Seguían interrogando al señor Hewitt. Al amanecer, la especulación se había convertido en certeza. La gente ya no preguntaba qué había sucedido con la señora Hewitt, sino qué había hecho su marido. La sospecha, antes tenía, se había vuelto densa. Las declaraciones de la señora Price Ridley le daban credibilidad, y el círculo de bordado de la señorita Hartnell reforzándola. Era unánime la opinión de que una mujer tan respetable como la señora Hewitt no podía haber desaparecido por voluntad propia, lo que, en la lógica del pueblo, solo dejaba la culpa o la tragedia como posibles causas. En la tienda de comestibles, Miss Marple se detuvo a comprar una lata de cacao. El señor Abbott, que se enorgullece de conocer la moralidad de cada residente, se inclinó confidencialmente sobre el mostrador. «Qué lástima», murmuró, señalando con la cabeza la panadería. «Es una mujer muy amable, la señora Hewitt, siempre tan educada. Pero el marido bueno, entre nosotros, nunca me he fiado de un hombre que mantiene sus cuentas bajo llave. Demasiado precavido, si me entiende». La señorita Marple sonrió levemente. «Y sin embargo, siempre he pensado que la cautela es una virtud subestimada, señor Abbott». Pareció desconcertado por un momento. Luego se aclaró la garganta. «Ah, sí, pero lo que cuenta es en qué se preocupa un hombre». Afuera, un pequeño grupo de aldeanos se reunió bajo el olmo, la cartera,
el aprendiz de carnicero, dos madres con cochecitos. Su conversación fluía en murmullos, lo suficientemente comedida como para sonar respetable, pero a la vez llena de entusiasmo. Dicen que encontraron sangre, murmuró una mujer con los ojos brillantes. En el saco de harina. Los demás contuvieron la respiración, como feligreses en confesión. Otra voz replicó: No, no, solo un hilo rojo, igual que el de su delantal. La verdad, en St. Mary Mead, a menudo viajaba disfrazada. Miss Marple los despidió con un cortés gesto de cabeza. Estaba acostumbrada a tales tempestades en el teatro moral del pueblo, donde cada participante se consolaba con su propia rectitud. Sin embargo, sintió una leve inquietud. El miedo, cuando se disfraza de indignación, puede ser mucho más peligroso que el engaño. Al mediodía, la señora Clement la invitó a tomar el té y en cuanto cerró la puerta, confesó estar terriblemente disgustada por todo el asunto. Pobre señor Hewitt. Sé que todos dicen que tiene cara de culpable, pero el dolor le cambia la expresión a la cara de una forma muy peculiar. Esta mañana vino a la vicaría temblando como un niño. Le ofrecí té, pero no pudo ni probarlo. Miss Marple escuchaba, con la mirada fija en el tapete de encaje que los separaba. ¿Dijo algo en particular? Solo que había encontrado una nota, dijo la señora Clement en voz baja. Escrita por su esposa. Decía: No me sigas. El inspector cree que la escribió él mismo, pero estoy segura de que ella tenía la costumbre de apretar demasiado las mayúsculas. Miss Marple ralentizó su labor de punto. Ah, una carta que prohíbe seguirla. Curioso, siempre tienta a uno a mirar más de cerca, ¿verdad? La señora Clement vaciló. ¿Crees que aún podría estar viva? Miss Marple no respondió directamente. Creo que a menudo dejamos huellas de nosotros mismos en las cosas que manipulamos a diario, huellas más reveladoras que las palabras. El pan, por ejemplo, muestra la paciencia de quien lo elabora, o la falta de ella. En ese momento entró el vicario, quitándose las gafas. El superintendente Slack está convencido de que se trata de un asesinato, dijo, sentándose pesadamente. No han encontrado a nadie, es cierto, pero dice que es solo cuestión de tiempo. Tiene intención de registrar las alcantarillas del jardín esta tarde. La señora Clement palideció. Ay, ojalá no lo hicieran. El pobre hombre tenía a la gente arrancando sus rosas. La justicia no se fija en las rosas, dijo Miss Marple con dulzura, aunque me atrevería a decir que las raíces pueden revelarnos más de lo que deseamos saber. A las 3, la búsqueda comenzó en serio. Los agentes avanzaban metódicamente por el jardín trasero de los Hewitt, con las palas brillando al sol. Los aldeanos observaban desde una distancia prudente, murmurando con compasión y juicio a partes iguales. El señor Hewitt permanecía junto a la puerta, con el sombrero aplastado en la mano y el rostro inexpresivo. Cuando la primera pala golpeó la piedra, se estremeció visiblemente. La señorita Marple se acercó en silencio, con pasos ligeros sobre la grava. «Señor Hewitt», dijo con su voz más suave, «esto debe ser muy duro para usted. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Su esposa mencionó alguna vez la posibilidad de abandonar el pueblo?» Se volvió hacia ella, sobresaltado. «No, señora, jamás. Ella no sería así. Tenía sus peculiaridades, pero nunca se escaparía. Esa mañana estaba preparando mi comida favorita». Miss Marple asintió. «Ah, el afecto en forma de pan. Eso me dice mucho de su carácter». Hizo una pausa, como para sí misma. «Y quizá también del tuyo». Antes de que pudiera responder, la voz del superintendente Slack resonó desde el otro extremo del jardín. «Aquí no hay nada, solo basura vieja». Un suspiro de alivio recorrió a los presentes, aunque nadie lo admitió en voz alta.
Slack se sacudió las manos y le dirigió al señor Hewitt una larga y escrutadora mirada. Puede cerrar por ahora, pero manténgase a la vista. Aún no hemos terminado. La multitud comenzó a dispersarse, agotada la tensión del día. Miss Marple se detuvo un instante, contemplando la tierra removida donde un objeto había rodado hasta soltarse una pequeña aguja de coser doblada. Se agachó, la recogió y examinó el brillo apagado de su punta. Curiosa coincidencia, tan cerca del horno del panadero. La guardó en su pañuelo y volvió a mirar al señor Hewitt, que seguía a la inspectora con la mirada, como un hombre condenado a esperar. Mientras se alejaba, las campanas de la iglesia comenzaron su suave tañido de vísperas. Sus notas flotaban sobre los tejados, puras, tranquilizadoras, casi engañosas en su paz. Los pasos de Miss Marple se ralentizaron. En algún lugar bajo esa melodía creyó oír el tenue susurro de una verdad que aún no estaba lista para hablar, pero que sin duda estaba despierta. Las campanas vespertinas resonaron sobre el pueblo, fundiéndose con el suave trinar de las grajillas que regresaban a sus nidos. Miss Marple, caminando a casa bajo la luz tenue, llevaba la aguja doblada con cuidado entre dos dedos, como si pudiera susurrar su historia si la trataban con el debido respeto. El camino estaba casi desierto. Solo el tenue aroma a levadura y corteza tostada persistía desde la panadería, traído por una brisa que parecía indecisa entre agitarse o asentarse. Desde el jardín de la vicaría llegaba el suave golpeteo de las palas al ser colocadas en su sitio, las voces murmuradas de los agentes que terminaban su jornada. Ningún descubrimiento, solo el leve movimiento de la tierra y la certeza de que los chismes se reanudarán. Entró en su casa justo cuando Amy Crawford pasó saltando, con su cesta a punto de derramarse. La chica se detuvo en seco, sin aliento. «Oh, señorita Marple, ¿has oído hablar de esto? Dicen que han encontrado un trozo de tela detrás del horno, todo chamuscado. El inspector Slack dice que podría ser parte de su vestido». Miss Marple sonrió amablemente. Me atrevería a decir que está bastante satisfecho de tener algo que parezca un progreso. Aunque a veces los trozos de tela que más se queman son los que se usan para limpiar un desastre, no para crearlo. Amy frunció el ceño, sin saber si aquello era sabiduría o travesura. «Mamá dice que es una prueba», dijo con firmeza. «Dice que los hombres siempre ocultan lo que han hecho en el lugar donde más trabajan». «Una teoría comprensible», respondió la señorita Marple mientras abría la puerta de su jardín. «Pero nunca hay que descartar la posibilidad de que lo oculto esté destinado a ser encontrado». Cuando la muchacha se había marchado, Miss Marple entró con el paquete y colocó la pequeña aguja sobre su mesa de costura, junto al hilo rojo que Amy había descrito 2 días antes, ahora cuidadosamente enrollado en un platillo. Ambos parecían extrañamente compatibles, como pistas que se hubieran encontrado por casualidad y estuvieran a punto de conversar. Los observó un instante y luego abrió su cuaderno. Debajo de la línea sobre el silencio, escribió una aguja doblada a la fuerza, no por el uso. Luego, tras una pausa, hilo rojo doméstico, decorativo o deliberado. Afuera, el sonido de pasos que se acercaban captó su atención. Un golpe seco en la puerta resonó a continuación. Era el superintendente Slack, con el sombrero en la mano y un aire de obstinada satisfacción. «Buenas noches, señorita Marple. Pensé que le gustaría saber que por fin tenemos algo concreto. Un trozo de tela, como dijo la muchacha. De cuadros, coincide con el vestido que llevaba la señora Hewitt esa mañana. Está chamuscado en el borde, pero es reconocible». «¿De veras? ¡Qué suerte!», dijo la señorita Marple con suavidad. «A uno le gustan las cosas reconocibles. Ahorran mucho tiempo de reflexión». Frunció el ceño ligeramente. «Bueno,
Al menos es algo. Mañana tendremos que traer al marido para que lo identifique. Entre tú y yo, no me sorprendería que lo confesara antes del amanecer. La señorita Marple cruzó las manos. La confesión es algo interesante, superintendente. A menudo, la gente confiesa no lo que ha hecho, sino lo que desearía no haber pensado. La miró perpleja, como si ella le estuviera hablando de jardinería en sánscrito. De todos modos, lo tenemos vigilado. Más vale prevenir que curar. Cuando se marchó, ella se quedó junto a la ventana, observando alejarse a grandes zancadas por el sendero, un hombre corpulento que buscaba certezas en un pueblo construido sobre la ambigüedad. Las primeras estrellas asomaban sobre los tejados, tenues y vigilantes. Pensó en el rostro del señor Hewitt, pálido como la masa bajo la luz de la farola, y en su temblorosa insistencia en que su esposa no se había fugado. Había verdad en su actitud. Sintió, aunque tal vez no en sus palabras. A la mañana siguiente, una sutil inquietud se extendía por St. Mary Mead. La panadería seguía cerrada, pero el aire olía ligeramente a cenizas. La señora Price Ridley se había instalado en su ventana con una tetera y un aire de vigilancia cívica. Cada transeúnte recibía una mirada de digna sospecha. Se rumoreaba que la policía se preparaba para rastrear el arroyo. Otros juraban haber encontrado ya rastros de sangre en el delantal del panadero. La verdad, como siempre, permanecía cómodamente fuera del alcance, sin ser ni negada ni confirmada. La señorita Marple volvió a la vicaría, llevando un tarro de su jalea de membrillo como excusa. La señora Clement la saludó con entusiasmo, y el alivio se notaba en la rapidez de sus palabras. Dicen que el inspector seguramente ya es pobre, se ha negado a comer. ¿Lo sabías? No puedo soportar pensar que esté sufriendo. El vicario levantó la vista del periódico, con las gafas a medio caer. Sufre porque la culpa pesa mucho en la conciencia, dijo con gravedad. Slack afirma que el trozo de tela se encontró donde ningún hombre honesto lo habría pasado por alto. Eso lo dice todo. A veces, decía con dulzura la señorita Marple, la gente se fija menos en lo que ve demasiado de una misma cosa. La familiaridad puede ser una ventaja muy eficaz. La señora Clement suspiró levemente. Estás tan tranquila, querida señorita Marple, como si estuvieras esperando algo. A menudo descubro que cuando uno espera, responde ella, lo que llega es o bien la verdad o bien té. Ambas cosas, si uno tiene mucha suerte. Esa tarde, la señorita Marple dio su paseo habitual frente a la panadería. El agente de policía de turno asintió mientras el aire olía a levadura y humo. Cerca de la puerta lateral, algo le llamó la atención. Un trozo de papel gris suelto debajo de un cubo. Se agachó, lo recogió con cuidado y vio una escritura tenue, borrosa por la harina. Mucho azúcar, pasas, alcarabea, canela. Al final, en letras más pequeñas, una frase que no encajaba: recuérdeme el pedido de la señora Price Ridley. Se lo guardó en el bolsillo y siguió su camino a casa, con los pensamientos ordenados como las puntadas de su bordado. El nombre de la señora Price Ridley, el hilo rojo, los fragmentos de tela quemada que necesitaban un patrón. Entre ellos se encontraba la mano que había tejido el engaño en la calma doméstica. Esa tarde, al caer la noche sobre el pueblo, la señorita Marple puso la tetera al fuego y volvió a abrir su cuaderno. En una página en blanco escribió 3 nombres, cada uno subrayado una vez el señor Hewitt, la señora Price Ridley y el agente de policía. Luego, debajo, en letras más pequeñas, casi de disculpa, todos, a su manera, cuidadosos. Hizo una pausa, con la pluma suspendida en el aire, como si escuchara un susurro de su propia memoria sobre algún incidente pasado en otro pueblo, otro escándalo que guardaba un vago parecido con este.
El fuego crepitaba suavemente, y afuera un perro ladró una vez, con fuerza, y luego guardó silencio. En ese silencio le vino un pensamiento, claro y frío como el roce del metal. Algunos secretos, una vez tergiversados, jamás podrían enderezarse. El escalofrío de ese pensamiento perduró mucho después de que Miss Marple cerrara su cuaderno. El fuego se convirtió en un suave resplandor rojo, y el tic-tac del reloj de la repisa se convirtió en el único sonido de la habitación. Se quedó un momento más, observando cómo la pequeña aguja torcida reflejaba la luz de la lámpara. Su deformidad había comenzado a fascinar, un defecto creado por la presión, quizá repentina, quizá habitual. En cualquier caso, había sido forzada a la sumisión y así se había quedado. Muy parecida a las personas, reflexiona. Amaneció al día siguiente, un día gris y frío, de esos que propician tanto la especulación como la confesión. Se había corrido la voz de que el superintendente Slack preparaba una declaración final para la prensa. No se había encontrado ningún cuerpo, pero en St. Mary Mead, la ausencia misma se había convertido en prueba suficiente. Las contraventanas de la panadería estaban ahora bien cerradas con llave, y el olor a harina rancia impregnaba el ambiente como un presagio de culpa. Miss Marple fue a la vicaría más temprano de lo habitual, llevando una lata de galletas para tener fuerzas en tiempos difíciles. Encontró a la señora Clement rodeada de feligreses, entre ellos la señora Price Ridley, que cuchicheaban con la diligencia de abejas en un tarro. El ambiente se tornó tenso a su entrada. «¡Ay, señorita Marple!», exclamó la señora Price Ridley con una sonrisa forzada. «Justo comentábamos lo terrible que es esto para el pueblo. Y sin embargo, hay que reconocerlo, las señales estaban ahí. Los hombres tan callados suelen ser los peores». La expresión de Miss Marple permaneció serena. «Sí, nunca hay que fiarse de las aguas tranquilas», dijo en voz baja. «Aunque a veces es el reflejo, no la profundidad, lo que engaña». La sonrisa de la señora Price Ridley se desvaneció. «¿Cómo dice?» «Solo que los espejos, incluso los sociales, nos muestran lo que queremos ver», respondió la señorita Marple. Se entretuvo con la tetera, como si el asunto fuera puramente filosófico. Sin embargo, notó cómo los dedos de la señora Price Ridley jugueteaban inquietos con el borde de encaje de su pañuelo, deshaciendo inconscientemente las puntadas. El vicario entró, con semblante demacrado. «Han liberado al señor Hewitt», dijo, sorprendiéndonos a todos. «Sin cargos, al menos por ahora. Slack dice que no hay pruebas suficientes». La señora Price Ridley jadeó. «Liberada, pero eso es absurdo. Todo el mundo lo sabe». «Mi querida señora», interrumpió al vicario con suavidad, «el conocimiento en estos asuntos rara vez es tan certero como pensamos». La señorita Marple bajó la mirada hacia su taza. «En efecto», murmuró, «y sin embargo, la certeza a menudo se comporta como si fuera sorda». Esa misma tarde, el pueblo volvió a ver al señor Hewitt por primera vez desde su terrible experiencia. Caminaba lentamente por la calle principal, pálido pero sereno, asintiendo con rigidez a quienes se atrevían a saludarlo. La mayoría no lo hacía. Pasó frente a la iglesia, la oficina de correos y la tienda de comestibles sin detenerse, encorvado como si cargara con un peso invisible. La señorita Marple lo observaba desde la puerta de su jardín. No vio culpa en él, solo agotamiento, el de aquellos de quienes se ha hablado más que de quienes se ha hablado. Un leve susurro a sus espaldas captó su atención. Era la señora Price Ridley de nuevo, apareciendo como por casualidad, aferrada con fuerza a su bolsa de la compra. «¡Qué desastre!», exclamó. «No me imagino qué estaría pensando el inspector dejándolo suelto». «Tal vez», dijo Miss Marple con suavidad, «cree que la libertad muestra el carácter con mayor claridad que el confinamiento». La señora Price Ridley
soltó una risita aguda. ¿Carácter? No me gustaría saber qué clase de carácter le permite a un hombre seguir horneando mientras su esposa yace, bueno, donde sea que esté. Miss Marple la miró fijamente. Sí, espantoso, aunque, claro, usted mejor que nadie sabría qué llevaba puesto esa mañana. Creo que usted fue su última cliente, ¿no? La mujer se puso rígida. ¿Yo? Desde luego que no. Yo encargué los pasteles por nota. A menudo se los dejaba a la joven Amy Crawford para que los entregara. Apenas la conocía. «Qué sensato», murmuró la señorita Marple. «Es tan fácil juzgar mal a personas que apenas conocemos». Cuando la señora Price Ridley se retiró, erizada como un gato atrapado en un jardín prohibido, la señorita Marple permaneció en la puerta, ordenando sus pensamientos en silencio. El trozo de papel que había encontrado le recordó el encargo de la señora Price Ridley y volvió a sus pensamientos. Al fin y al cabo, los encargos podían significar muchas cosas. Y había algo curioso en el hilo nuevo del pañuelo de encaje de la señora Price Ridley, un rojo más brillante que el resto. Esa tarde, Miss Marple hizo un pequeño recado a la comisaría con el pretexto de devolver un libro prestado de la biblioteca al agente Derry. Lo encontró tras el mostrador, aburrido y jugueteando con un lápiz. «Buenas noches, señora», dijo. «El inspector se ha ido a casa. No hay mucho movimiento ahora, salvo que el panadero lleva sentado en su tienda desde el anochecer y no quiere entrar en la cocina». La señorita Marple sonrió con dulzura. Pobre hombre. Conciencia, pena o miedo, cualquiera de ellos haría que un horno pareciera demasiado caliente para estar cómodo. «Dígame, ¿han examinado todas las cenizas?» Derry parpadeó. «¿Cenizas? Creo que las barrí ayer por la mañana». «Ah», dijo suavemente. «A veces lo que parece haber desaparecido simplemente está esperando a ser notado de nuevo». Lo dejó parpadeando mientras ella se adentraba en la fresca noche. El aire traía un tenue olor a humo, de ese que se impregna cuando algo se ha quemado sin querer. Al otro lado del callejón, la única ventana de la panadería volvió a iluminarse. Una figura se movió dentro, proyectando su sombra sobre el mostrador. ¿El señor Hewitt? Quizás no. La silueta era demasiado esbelta, demasiado deliberada. Miss Marple entrecerró los ojos. Un instante después, la puerta se abrió y la señora Price Ridley salió, alistándose los guantes con una expresión extrañamente serena. Vio que la señorita Marple la observaba y vaciló. «Venía a ver cómo estaba el pobre hombre», dijo rápidamente. Parecía tan terriblemente solo. «En efecto», respondió la señorita Marple con voz tan serena como la lluvia. «Y estoy segura de que tal amabilidad no pasará desapercibida». La señora Price Ridley murmuró algo sobre caridad y se alejó apresuradamente, con los tacones resonando sobre los adoquines, como el segundero de un reloj. La señorita Marple permaneció inmóvil durante un largo rato, con el hilo rojo brillando tenuemente en su memoria. Cuando por fin se volvió hacia su casa, el pueblo estaba de nuevo en silencio, esa peculiar quietud que a menudo no sigue a la paz, sino al instante previo a la revelación. El silencio del pueblo se mantuvo durante la noche, pero al amanecer se había vuelto frágil, una quietud que tiembla al borde de romperse. A las 7:30, la campana de la panadería sonó una vez, con un sonido agudo, como si la hubiera golpeado una mano invisible. A las 8, ya había llegado la noticia a la oficina de correos de que el alguacil había encontrado la puerta de la tienda entreabierta y que el señor Hewitt se había marchado. Miss Marple no se enteró de la noticia por el agente, sino por Amy Crawford, cuyo rubor de emoción hacía que sus palabras se atropellaran. «Se ha ido, señora. Desapareció, igual que su esposa. Dicen que su sombrero sigue allí y la caja registradora abierta. Mamá dice que se ha suicidado».
Miss Marple cerró la puerta con una calma deliberada. O quizás, dijo, simplemente ha ido a donde otros ya lo han llevado. La chica parpadeó. ¿Quieres decir? Pero la señorita Marple ya caminaba hacia la calle principal, con su bolsa de labores colgando a su lado. El callejón olía a pan húmedo y polvo mojado por la lluvia. En la panadería, el superintendente Slack estaba junto a la puerta con un rostro que denotaba satisfacción mezclada con irritación. Otra desaparición. La señorita Marple dijo con tono sombrío. Se está convirtiendo en el pasatiempo del pueblo. Qué angustiante, murmuró. Uno casi se pregunta si alguien está llevando la cuenta. Frunció el ceño. Supongo que te reirás con tu bromita. Pero ahora es serio. El hombre se ha ido, y si se ha suicidado, tendremos que limpiar el estanque del molino. Anoche lo vio cerca, nada menos que la señora Price Ridley. El tono de la señorita Marple era suave. Parece que presencia una cantidad inusual de sucesos desafortunados, ¿verdad? Slack no captó el matiz en absoluto. Es una mujer respetable. Confiaría más en su palabra que en la de medio pueblo. La respetabilidad, pensó Miss Marple, era a menudo un disfraz muy conveniente. Miró por encima del hombro de Marple hacia la tienda. Estaba demasiado ordenada. La harina barrida, los mostradores limpios, el aire extrañamente vacío de aromas. Solo quedaba una pequeña irregularidad en el suelo cerca del horno, una tenue marca blanca con forma de huella de zapato, más pequeña que la de un hombre. No dijo nada. A media mañana, los rumores se habían disparado. Algunos afirmaban que el señor Hewitt había huido a Londres, otros susurraban que lo habían visto subir al primer camión a Much Benham. La señora Price Ridley, sin embargo, le contaba a quien quisiera escuchar que ella misma lo había visto de pie como un fantasma, cerca del estanque, con la mirada perdida en el agua. ¡Qué horror! Le dije que tenía que irse a casa, pero no respondió. Estaba tan conmocionada que apenas pude dormir. La señorita Hartnell asintió con gravedad. Supongo que es angustiante. Oh, culpa. A veces se dan cuenta demasiado tarde. Desde su asiento junto a la ventana de la vicaría, la señorita Marple escuchaba sin aparentarlo. La gente siempre se mostraba más sincera cuando se creía virtuosa. ¿Cree usted que el dolor puede imitar la culpa? La señora Price Ridley soltó una risa quebradiza. Mi querida señorita Marple, el dolor vuelve a la gente necia, no asesina. Ah, dijo la señorita Marple. Pero la necedad y la crueldad siempre han estado relacionadas. Esa tarde llegó el segundo golpe. Un agente, jadeando tras recorrer el camino del molino, llegó a la vicaría para anunciar que habían encontrado algo, no un cadáver, sino un bulto de ropa atrapado entre los juncos. Un abrigo de hombre, empapado, y un papel doblado en el bolsillo. El superintendente llegó instantes después, con semblante serio. Es la letra de Hewitt, declaró. Una confesión. Dice que no soporta la vergüenza, que lo lamenta, que nadie lo busque. El pueblo exhaló al unísono. Un suspiro colectivo de satisfacción disfrazado de tristeza. El misterio, al parecer, se había resuelto por sí solo. Miss Marple aceptó la noticia con la misma serenidad con la que afrontaba todo. «Qué suerte», dijo con suavidad, «que el remordimiento escribe cartas tan concisas. Así nos ahorramos el trabajo de comprender». Slack entrecerró los ojos. «¿No crees que sea auténtico?» «Creo», respondió ella, «que la culpa rara vez se explica con tan pocas palabras, a menos que esté escrita para un público». Gruñó y se marchó a grandes zancadas, murmurando sobre viejas y sus fantasías. Miss Marple permaneció junto a la puerta, observando cómo los aldeanos regresaban a sus casas para comentar el asunto tomando el té. Notó que la señora Price Ridley no había salido a reunirse con ellos, aunque sus cortinas se movían de vez en cuando.
Desde la distancia, el miedo o el triunfo a menudo se parecían. Cuando la multitud se dispersó, se volvió hacia el camino del molino. El aire estaba cargado de niebla, la superficie del estanque era una lámina de peltre opaco. Se detuvo en la orilla, contemplando los juncos que susurraban secretos que solo el viento podía descifrar. Había algo curiosamente deliberado en la colocación del abrigo, como si estuviera dispuesto para ser encontrado, no perdido. Cerca de la orilla, un hilo solitario se aferraba a una espina roja, del mismo tono que antes. Lo liberó, enroscándose entre sus dedos. Las apariencias, murmuró, disfrutan tanto de sus pequeños espectáculos. De vuelta en su cabaña, secó el hilo junto a la chimenea y lo colocó junto a la aguja doblada y el paño quemado. 3 objetos, ninguno extraordinario, pero cada uno marcado por el engaño. Pensó en la visita nocturna de la señora Price Ridley a la panadería, en su afirmación de haber visto al señor Hewitt en el estanque y en la carta escrita con una letra temblorosa y demasiado pulcra. Entre esos hechos se encontraba una simetría que la inquietaba. A la mañana siguiente, St. Mary Mead despertó con una solemne satisfacción. La tragedia había concluido de la única manera en que la gente respetable podía aceptar a un culpable, una confesión y el restablecimiento pacífico del orden. Pero mientras la señorita Marple regaba sus geranios, vio a un agente de policía que caminaba apresuradamente hacia la vicaría, con el rostro pálido y demacrado. Pasó junto a ella, sin saludarla, aferrándose a su gorra. Unos instantes después, la campana de la plaza volvió a sonar, esta vez de forma irregular, como un pulso descontrolado. La gente salió de sus casas, cautelosa, atenta. Alguien había encontrado otra nota. No en manos de Hewitt, ni cerca del estanque, sino escondida en el hueco de un banco de la iglesia y dirigida a la señora Price Ridley. El tañido irregular de la campana de la iglesia se desvaneció en un murmullo confuso que resonó en St. Mary Mead como el eco de un pensamiento culpable. Para cuando la señorita Marple llegó a la vicaría, el alguacil ya había entregado la nota, sellada, doblada una vez y ligeramente manchada con harina. El superintendente Slack permanecía adusto junto a la mesa del salón, con las gafas en equilibrio sobre la nariz y el periódico abierto ante él. La señora Price Ridley rondaba cerca de la ventana, su rostro pálido como la tiza contra las cortinas floreadas. Se cayó en el banco. La señora explicó a la gente con voz entrecortada. El sacristán la encontró justo antes de los maitines, dedicada claramente a la señora Price Ridley. En efecto, dijo la señorita Marple en voz baja, una elección de público de lo más deliberada. Slack se aclaró la garganta. No hay firma, pero la letra es la misma que la de la supuesta confesión. Léase lo siguiente. Bajó la mirada y recitó con rigidez. Tenías razón al advertirme. No podía vivir con lo que hicimos. Perdóname. Lo dobló con fuerza innecesaria. Ahora bien, ¿qué opinas de eso? La sala contuvo la respiración. La señora Price Ridley se tambaleó levemente y se llevó a los labios un pañuelo, el que tenía el hilo rojo sospechosamente brillante. «Es monstruoso», susurró. «Usar mi nombre como si yo tuviera algo que ver con los problemas de ese hombre». Slack parecía inseguro. «Dijiste que lo viste cerca del estanque». «Sí que lo hice», espetó, «y ojalá no lo hubiera hecho. Solo intentaba ayudar. Siempre he intentado ayudar». La mirada de Miss Marple se posó en ella con ternura. «Sí, en efecto, uno puede comprender lo difícil que debe ser eso». El superintendente parpadeó. «¿Qué significa?» «Solo que las buenas intenciones», murmuró, «a veces son las herramientas más afiladas». Slack frunció el ceño, pero no dijo nada. Su instinto se basaba en los hechos de Miss Marple, en los sentimientos, y no confiaba en ninguno de los dos.
Haremos que revisen la letra otra vez, dijo al fin. Si es de Hewitt, el caso sigue en pie. Si no, lo dejaremos pasar. Cuando él y el agente se marcharon, la señora Price Ridley se dejó caer en una silla, temblando. La señora Clement, conmovida por la situación, sirvió té que ninguna de las dos bebió. La señorita Marple permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas y una expresión de educada indiferencia. Pero su mente, como siempre, repasaba las palabras, el tono, la cuidadosa distribución de la culpa. La nota era demasiado artificiosa, demasiado equilibrada entre culpa y adulación. Sonaba menos a confesión que a una actuación escrita para un único público atemorizado. Más tarde, volvió a casa caminando por el cementerio, donde la hierba estaba húmeda por el Saint-Imagenis. Rocío y los gorriones revoloteaban entre las piedras. La tarjeta con el sermón del vicario seguía colgada torcida en el tablón de anuncios. ¿Qué es la verdad? Parecía una pregunta extrañamente actual. Se detuvo junto a la puerta para mirar hacia el pueblo, donde las cortinas se movían nerviosamente y las voces murmuraban tras los cristales. Las apariencias volvían a ser las mismas, cada casa un pequeño teatro, cada habitante convencido de su inocencia. Dentro de su cabaña, encendió la lámpara y volvió a colocar sus 3 pistas: la aguja doblada, el hilo y la tela quemada. Juntas formaban un patrón de engaño doméstico, las armas silenciosas de alguien que sabía tejer tanto la tela como la historia. Pensó en los guantes impecables de la señora Price Ridley, en la forma cuidadosa en que se desabrochaba el sombrero, en la pulcritud obsesiva que suele acompañar a una conciencia culpable. A las 4:30, la señorita Hartnell pasó a tomar una taza de té y a charlar, con un tono que disimulaba su preocupación. «Es terrible, ¿verdad?», empezó. «Y sin embargo, entre nosotras, no puedo evitar pensar que hay algo raro en esa mujer. Siempre hablando del deber cristiano y, sin embargo, nunca tranquila a menos que alguien más esté en desgracia». Miss Marple asintió levemente, pasando el azúcar. Hay quienes se sienten más cómodos con la rectitud recién planchada. La señorita Hartnell parpadeó, sin saber si la habían apoyado o reprendido. «Bueno», dijo, poniéndose de pie, «me atrevo a decir que la verdad siempre sale a la luz». Solo dijo la señorita Marple en voz baja, después de que recibiera un poco de ayuda. Esa tarde, bajo un cielo color pizarra húmedo, la señorita Marple escribió 2 breves notas. Una iba dirigida al superintendente Slack, solicitando que llevará a la señora Price Ridley a la panadería a la mañana siguiente para una aclaración administrativa. La otra, menos formal, iba a la vicaría, pidiendo a la señora Clement que se uniera a ellos para brindarles apoyo moral. Al sellar los sobres, sus manos estaban firmes. Al día siguiente, amaneció fresco y en calma. Dentro de la panadería a oscuras, una sola lámpara brillaba sobre el mostrador, iluminando el suelo enharinado y el horno que no se había encendido desde la desaparición de la señora Hewitt. Slack llegó primero, con expresión suspicaz pero curiosa. La señora Price Ridley llegó instantes después, su perfume procediéndose como un desafío nervioso. «Mi querida», me saludó la señorita Marple, «quería que vieras algo. Quizá ayude a aclarar las cosas». Sobre el mostrador había una hoja de papel, en blanco salvo por una tenue mancha roja. Junto a ella descansaba la pequeña aguja de coser, doblada y sin filo. «¿Sería usted tan amable, señora Price Ridley, de enhebrarla?», preguntó la señorita Marple con voz dulce como la leche. La mujer parpadeó. «¿Enhebrar? ¿Para qué?». «Oh, simplemente quería probar la luz», dijo la señorita Marple. «Mi vista ya no es la misma». A regañadientes, tomó la aguja, escogió el carrete de hilo rojo e intentó pasarlo por el ojo estrecho.
Le temblaban las manos, el hilo se deshilachaba y se rompía. Murmuró algo, volvió a titubear y por fin lo consiguió. Pero al hacerlo, el guante se le enganchó en la punta de la aguja, rasgándose lo suficiente como para dejar al descubierto una diminuta mancha carmesí en la yema del dedo. El tono de Miss Marple siguió siendo de una dulzura exquisita. Gracias, querida. Qué suerte que elegiste el rojo. Disimula también hasta el más mínimo descuido. La señora Price Ridley palideció. Dejó caer la aguja como si se quemara. Slack frunció el ceño entre la comprensión y la resistencia a entender. Miss Marple simplemente sonrió y se volvió hacia el horno. Algunas personas dijeron en voz baja que basta con enterrar las pruebas. Pero lo que se quema con prisas rara vez permanece oculto, incluso las cenizas cuentan historias. La señora Clement dejó escapar un leve quejido de angustia. La señora Price Ridley retrocedió un paso, perdiendo la compostura a la velocidad de la luz. No sé a qué se refiere, dijo. No he hecho nada. Miss Marple se juntó las manos. Entonces, querida, no tienes nada que temer. Pero la verdad, según he descubierto, siempre encuentra la manera de pincharnos a todos, la esperamos o no. El reloj sobre el mostrador marcó el 1/4 de hora. Nadie habló. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, repiqueteando suavemente contra el cristal de la panadería, un sonido como una confesión susurrada. El repiqueteo de la lluvia llenaba el silencio cada gota, una suave pausa en la tensión que envolvía la pequeña panadería. La señora Price Ridley permanecía rígida, con la mano enguantada a medio levantar, como si pudiera, con pura fuerza de voluntad, retroceder el último instante. El borde desgarrado de la tela, a la altura de su dedo, brillaba tenuemente aquella delatora mancha roja, se desvanecía casi al instante bajo el pañuelo. El superintendente Slack carraspeó con inquietud. Le disgustaba más los momentos que requerían sensibilidad moral que aquellos que exigían arrestos. Miss Marple, aún junto al mostrador, examinó la diminuta marca en el suelo donde había caído la aguja. Creo, dijo con educada suavidad, que quizá el pobre panadero merezca más nuestra atención que nuestras teorías. Al fin y al cabo, lleva 2 días desaparecido. Slack gruñó y probablemente se ahogó de vergüenza. Asintió secamente hacia la señora Price Ridley. Esto es solo una muestra de su pánico. A los culpables les gusta arrastrar a los demás con el hundimiento. La señora Price Ridley se estremeció, con la voz temblorosa. Juro que no tuve nada que ver. Solo vine esa noche porque estaba preocupada por él. La luz seguía encendida y me pareció tan extraño después de todo lo que había pasado. Entré para asegurarse de que estuviera bien. «Qué considerado», murmuró la señorita Marple. Uno se pregunta qué esperaba encontrar. Los ojos de la mujer parpadearon. «No está aquí», dijo rápidamente. «Solo huele a humo, a algo quemándose». Me asusté y me fui de inmediato. «¿Te fijaste en lo que se estaba quemando?», preguntó suavemente la señorita Marple. La señora Price Ridley vaciló. «Puede que sí. Olía a tela, creo». El superintendente soltó una risa seca y breve. Un buen momento para recordarlo. Miss Marple no dijo nada. En cambio, se dirigió al horno, proyectando su pequeña figura una larga y temblorosa sombra sobre la pared enharinada. Con la punta de los dedos rozó una línea de ceniza en el borde de hierro y retiró algo apenas visible, un trozo de papel arrugado pero intacto. Lo colocó sobre la encimera, donde se podía distinguir un tenue rastro de escritura, borroso por el calor pero legible en parte, recibo de entrega C. La letra C estaba subrayada, con la tinta más oscura que el resto. Slack se inclinó sobre ello. Podría ser cualquier cosa, podría no ser nada. Así es, convino la señorita Marple, pero a veces, superintendente,
Nada llega a ser algo extraordinario si se deja reposar el tiempo suficiente. Parecía dudar, pero la señora Clement, pálida pero serena, habló en voz baja desde un rincón. La letra se parece mucho a la del vicario. No, no me refiero solo a que me recuerda a las cuentas de la iglesia. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron, aunque su tono permaneció sereno. Una observación interesante. Cuentas de la iglesia. Sí, eso explicaría el tipo de papel. Más grueso de lo normal y, sin embargo, acabó aquí, precisamente aquí. La compostura de la señora Price Ridley se desmoronó aún más. ¿Acaso está usted insinuando algo? Mi querida interrumpió amablemente a la señorita Marple. No sugiero nada en absoluto. Simplemente observó que la culpa, como la tinta, viaja con facilidad, sobre todo entre manos acostumbradas a escribir nombres ajenos. Slack parecía exasperado. Si vamos a hablar de acertijos, me retiro. No son acertijos, dijo la señorita Marple en voz baja. Son patrones. El superintendente se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta, murmurando sobre viejas y tiempo perdido. Cuando se hubo marchado, solo quedó el tic-tac del reloj de la panadería. El segundero se movía con dificultad, deteniéndose de vez en cuando, como si no supiera cómo seguir. La señora Clement miró de la señorita Marple a la acusada. ¿Cree que alguien la está incriminando?, preguntó en voz baja. Tal vez, dijo la señorita Marple. O tal vez simplemente se puso en evidencia, sin darse cuenta. La gente suele hacerlo. Al intentar aparentar ser mejores de lo que son, se labran su propia ruina. No es maldad. A menudo, solo vanidad disfrazada de virtud. La señora Price Ridley se dejó caer en una silla, con voz apagada. «Si crees que te he mentido...» «Oh», no dijo la señorita Marple con dulzura. «Solo que puede que le hayan mentido». La mujer contuvo el aliento y alzó la vista rápidamente. «¿Por quién?» Miss Marple dirigió la mirada hacia la ventana, donde la lluvia formaba tenues riachuelos sobre el cristal. «Eso», dijo, «es lo que me gustaría descubrir». Salieron juntos de la panadería bajo un cielo que se despejaba, adquiriendo un tono plateado deslustrado. El camino olía a piedra mojada y humo. Al pasar frente a la iglesia, la señorita Marple se detuvo. El sacristán estaba junto a la puerta, cerrándola tras el despertador matutino. En su mano llevaba un pequeño sobre marrón, húmedo en los bordes. «Ah, señorita Marple», dijo con una reverencia nerviosa. «Me pidieron que guardara esto para usted. Lo encontré en la mesa de la sacristía, justo debajo de la caja de limosnas». Parece reciente. Lo tomó con silencioso agradecimiento. Dentro había un trozo de papel doblado y algo pequeño envuelto en muselina. La nota era breve para la señorita M. La verdad, al fin. Debajo, en la muselina, había un diminuto botón de plata grabado con el emblema de una gavilla de trigo de panadero, el mismo diseño que el del delantal del señor Hewitt. Limpio, sin quemar y con un ligero aroma a lavanda. Los dedos de Miss Marple se cerraron positivos alrededor del objeto. «Qué curioso», murmuró. «Hasta el más mínimo detalle se empeña en ser encontrado cuando el mundo cree que se ha perdido». La señora Clement parecía preocupada. «¿Crees que es de él?» «Posiblemente», dijo la señorita Marple. «Aunque uno se pregunta por qué llegó a la iglesia en lugar de a la comisaría». El sacristán tosió cortésmente. «Disculpe, señora, pero fue la señorita Hartnell quien lo trajo. Dijo que lo encontró en su porche esta mañana y pensó que lo mejor era entregarlo donde pudiera ser útil». Miss Marple asintió, con la mirada aguzada tras su dulzura. Miss Hartnell bordaba manteles de altar para la iglesia y se enorgullece de su intachable moral. Una mujer que, al igual que la señora Price Ridley, había conocido a la señora Hewitt a través de su grupo de costura. Un grupo, reflexiona Miss Marple, que remendaba más reputaciones que prendas.
Mientras regresaban por el sendero, con la lluvia convirtiéndose en llovizna, ella sostenía el pequeño botón de plata en la palma de la mano. Brillaba tenuemente bajo la luz apagada, un objeto cotidiano, inofensivo en apariencia, pero frío en su interior. «Qué extraño», dijo en voz baja, como incluso la bondad, cuando brilla con demasiada intensidad, empieza a reflejar el engaño. Detrás de ellos, la campana de la iglesia repicó una vez, no para un servicio religioso, sino para un descubrimiento. El eco de la campana resonó en el camino, mezclados con el leve goteo del agua que caía del alero de la iglesia. Miss Marple y la señora Clement se detuvieron en la puerta, sin decir palabra por un instante. El pueblo entero parecía escuchar, expectante, como si St. Mary Mead supiera que estaba a punto de hacer una revelación impropia y contuviera la respiración. En la mano de Miss Marple, el botón de plata brillaba tenuemente, un adorno inocente convertido en testigo. Siguieron caminando por la calle principal, donde las cortinas se movían nerviosamente y los rostros se asomaban con la avidez propia de quienes prosperan al margen de la respetabilidad. La señora Clement se aventuró finalmente a decir: «Si ese botón perteneció al señor Hewitt, entonces debe de estar vivo. Y si está vivo», Miss Marple sonrió levemente, «entonces su ausencia es una especie de mensaje. Quienes desaparecen por completo rara vez tienen intención de comunicarse. Creo que desea ser encontrado, pero no por cualquiera». En la vicaría encontraron al superintendente Slack, esperando, inquieto y sudoroso, como si su propia impaciencia lo consumiera perpetuamente. Observó el botón, indiferente. ¿Baratijas ahora? La mitad de los hombres del condado llevan esas malditas cosas. No significan nada. Miss Marple lo sostuvo con delicadeza, girándose para que la luz iluminara el grabado. «Oh, no debería decir nada, superintendente. El botón estaba limpio, demasiado limpio para un hombre desaparecido hace 2 días. Ni rastro de manchas, ni suciedad, y curiosamente, ni una pizca de harina de pan. Alguien se ha tomado la molestia de lavarlo». Slack resopló. «Las mujeres que se dedican a las labores domésticas lavan cosas todo el tiempo. Costumbre, nada más». «Los hábitos», murmuró la señorita Marple, «tienden a revelar más que las intenciones». La señora Clement, sentada junto a la chimenea, parecía preocupada. La señorita Hartnell dijo que lo encontró en su porche, pero seguramente se habría dado cuenta si alguien lo hubiera dejado allí durante la noche. «En efecto», dijo la señorita Marple con la mirada perdida, «y su porche da a la calle, bastante expuesto. Uno se pregunta quién se arriesgaría a ser visto». Sus dedos tamborilean ligeramente sobre su bolsa de labores, un gesto que siempre indicaba que una idea se estaba convirtiendo en certeza. Slack cambió de dirección. «¿Tienes alguna idea, verdad?» «Pues dilo». Alzó la vista, sonriendo serenamente. «Todavía no, superintendente. Una idea expresada prematuramente puede convertirse en rumor antes de que la razón la justifique». Murmuró algo impublicable y salió, dejando tras de sí un leve olor a sarga mojada. La señora Clement se levantó, alzándose la falda. «De verdad que no le gusta tu forma de pensar». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Eso se debe a que él prefiere los hechos a la verdad. Son más fáciles de analizar para encontrar huellas dactilares». Cuando el vicario regresó de su ronda, ella se despidió, caminando hacia su casa en la suave penumbra. El aire tenía un tenue aroma metálico, a lluvia inminente, y la luz de una farola se filtraba por la ventana de la panadería por primera vez en días. Una sombra se movió hacia adentro con rapidez y deliberación. El paso de la señorita Marple se ralentizó. Entonces, inconfundiblemente, apareció la figura de la señorita Hartnell, aferrada a un paquete contra su pecho. «Buenas noches», dijo amablemente la señorita Marple.
La señorita Hartnell se sobresaltó, casi dejando caer el paquete. «¡Ay, señorita Marple! ¡Qué susto me dio! Solo estaba revisando la panadería». Pobre señor Hewitt, después de todo. Alguien debería asegurarse de que todo esté en orden. «Muy considerado», dijo la señorita Marple, aunque un poco tarde para el servicio de limpieza. La otra mujer se sonrojó. Le prometí a la señora Price Ridley que echaría un vistazo. Dijo que le preocupaba la humedad. Ya sabes lo quisquillosa que es. Sí, dijo la señorita Marple. Casi se la podría calificar de escrupulosa. La señorita Hartnell esbozó una sonrisa forzada y se apresuró a marcharse. El paquete que llevaba era pequeño, envuelto en papel marrón con manchas de hollín. Al doblar la esquina, la señorita Marple se dirigió en silencio a la puerta de la panadería. A través del cristal vio que el mostrador estaba de nuevo cubierto de harina y, sobre él, medio tapado con un paño de cocina, la silueta de algo recién retirado. El aire aún conservaba un ligero calor. A la mañana siguiente, Slack golpeaba su puerta antes de que dieran las 8. «Tenías razón en una cosa, señorita Marple», dijo con voz sombría. «El panadero ha vuelto, o parte de él. Encontraron su chaqueta empapada detrás de la leñera de la rectoría, pero no había rastro de él». «Qué inconveniente para quienes prefieren finales felices», dijo la señorita Marple, cogiendo su sombrero. «Quizá deberíamos dar un paseo». Primero fueron a la cabaña de la señorita Hartnell. Ella abrió la puerta con los ojos enrojecidos y cansada, insistiendo en que había pasado media noche en vela por los nervios. «Con todo este rollo del asesinato, a cualquiera le da un vuelco el corazón», dijo, aferrándose con una mano al marco de la puerta. «En efecto», murmuró la señorita Marple. «Y sin embargo, parece usted notablemente serena para estar tan fatigada. ¿Puedo ver su costurero?» «Mi costurero», la señorita Hartnell parpadeó. «¿Para qué?» «He perdido un dedal», dijo la señorita Marple con ligereza. «Uno de plata». Apareció la cesta, con su contenido tan pulcro como un catálogo, carretes de hilo, adornos de encaje, un mantel de altar a medio terminar. Sin embargo, entre los hilos blancos y la crema, un carrete rojo brillaba como una gota de sangre. Miss Marple lo levantó con delicadeza. «Un tono curioso, ¿verdad? No es el tipo de color que se usa para oficios religiosos». Los labios de la señorita Hartnell se tensaron. «Eso es por remendar mis guantes». «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja. «Los guantes pueden ser tan problemáticos cuando uno se pincha el dedo». Slack observó el intercambio con creciente sospecha. «¿Estás insinuando que ella?» «Sin insinuar nada», dijo Miss Marple con firmeza. «Solo observo. A menudo, la puntada más pequeña es la que esconde la mayor mentira». Dejaron a la señorita Hartnell pálida y temblando en la puerta. Afuera, el superintendente murmuró: «Si es inocente, me como el casco». «Entonces quizá deba esperar a ver las pruebas», respondió la señorita Marple. «Creo, superintendente, que ha llegado el momento de un pequeño experimento que podría ayudarnos a distinguir la verdad de la apariencia». Al mediodía, el cielo volvió a oscurecerse. Miss Marple envió una discreta nota a la señora Price Ridley, otra a la señorita Hartnell y una tercera a la señora Clement. Cada una las invitaba a tomar el té en la panadería en recuerdo de la bondad de la señora Hewitt. Sonrió levemente al sellar los sobres. El té, según había comprobado a menudo, era la ceremonia más reveladora de Inglaterra. Afuera, el trueno retumbaba a lo lejos sobre las colinas. St. Mary Mead, limpiada por la lluvia y el escándalo, esperaba con inquietud su paz, que ya no era el consuelo que antaño parecía. El trueno seguía retumbando en el horizonte mientras Miss Marple coloca los utensilios para el té en el mostrador de la panadería.
Le había pedido al agente Derry que encendiera la pequeña estufa y su tenue llama impregnaba el aire de una calidez inesperada, aunque nadie parecía sentirse a gusto. El olor a lluvia sobre piedra se colaba por la puerta abierta, mezclados con el tenue y reconfortante aroma a pan recién horneado. Para un incauto, podría haber parecido una inofensiva merienda de pueblo. Para los presentes, se sentía más bien como un juicio disfrazado de hospitalidad. La señora Price Ridley fue la primera en llegar. Las plumas de su sombrero colgaban ligeramente por la humedad, pero su expresión seguía tan rígida como siempre. «Un lugar extraño para tomar el té», declaró, mirando los estantes vacíos. «En fin, hay que conformarse». La señorita Harnell la siguió, pálida y temblorosa, con el chal bien apretado sobre los hombros, como si temiera no el frío, sino las miradas indiscretas. La señora Clement llegó la última, disculpándose en voz baja y visiblemente desconcertada por el lugar. «Querida señorita Marple», susurró, «¿para qué es esto exactamente?» «Cierre», dijo la señorita Marple, sirviendo el té con cuidadosa serenidad. El cierre es algo útil, aunque a veces se resista a comportarse como se espera. Se acomodaron con cierta inquietud en la mesa. Afuera, la campana de la iglesia de St. Mary Mead marcaba el cuarto de hora. En el interior, las cucharillas tintineaban levemente contra la porcelana. La compostura de la señora Price Ridley comenzó a desvanecerse, dando paso a la curiosidad. «Entonces, señorita Marple, ¿qué debemos recordar de la señora Hewitt? ¿Que desapareció o que su marido fue perseguido por ello?» «Ninguna de las dos», respondió la señorita Marple. «Que hornear unas galletas exquisitas, de esas que se deshacen en la boca». Señaló un platito en el centro de la mesa. «Estas las encontraron ayer, intactas, al fondo de la despensa. Todo un logro, con el tiempo que ha hecho». La señorita Harnell los miró fijamente como si fueran a acusarla directamente. La señora Clement, siempre amable, tomó uno, pero se detuvo. «Huelen a lavanda», dijo en voz baja. «Sí», dijo la señorita Marple, «una elección inusual para hornear». «Pero la señora Hewitt prefería la lavanda a la canela. Era menos probable», me dijo una vez, «que delatara cuando la mantequilla se había echado a perder». La señora Price Ridley soltó una risa seca. «Una mujer práctica». «En efecto», dijo la señorita Marple, «es lo suficientemente práctica como para etiquetar sus tarros con claridad. Esta mañana encontré uno que ponía harina, aunque en realidad contenía tiza en polvo. Quizá le daba otro uso». Ese comentario cayó como un balde de agua fría. Las tres mujeres se quedaron paralizadas, intercambiando miradas fugaces. La voz de la señorita Harnell sonó débil. «¿Por qué alguien guardaría tizas en la cocina?» «Para blanquear la ropa de cama», dijo Miss Marple con ligereza. «O para disimular ciertas manchas. Imagino que uno solo se molestaría en hacerlo si su reputación fuera particularmente intachable». La taza de té de la señora Price Ridley chocó contra su platillo. «No me gusta su tono, señorita Marple». «Ni tampoco», dijo la señorita Marple con dulzura, «creo que le gustarán las preguntas de la gente cuando regrese de la rectoría». Se hizo un silencio sepulcral. Incluso la tormenta pareció contener la respiración. La anciana continuó hablando, como si comentara el tiempo. «Verá, le pedí que trajera la llave del vicario para la sacristía. Hay algo detrás de la vieja cortina, cerca de los himnarios un bulto, completamente seco a pesar de la lluvia. El delantal de la señora Hewitt, chamuscado por un borde y atado con un hilo rojo. Algo curioso para encontrar en una iglesia». La señora Clement jadeó. «Oh, seguro que no allí». «Ah», murmuró la señorita Marple, «pero la iglesia siempre ha sido el lugar más seguro para las apariencias. Nada tan invisible como el pecado, cuidadosamente guardado junto a los salmos».
La señora Price Ridley se levantó bruscamente. «No puedes probarlo», mi querida, interrumpió a la señorita Marple. «Yo no he acusado a nadie. Lo has hecho tú». «¿De quién?», me pregunto. La mujer se quedó paralizada, con los labios entreabiertos, y luego se llevó una mano a la garganta. Su mirada se dirigió hacia la señorita Hartnell, cuyo rostro palideció hasta quedar como un pergamino. «Se lo dijiste», susurró. «Me lo prometiste». La voz de la señorita Hartnell se quebró. «Jamás quise hacerle daño». Dijo que fue un accidente que la señora Hewitt se cayera cuando discutieron sobre los fondos de la iglesia. Solo la ayudé a recogerla. Dijo que fue para evitarle una situación embarazosa al vicario. La señora Clement dejó escapar un pequeño grito de consternación. ¡Oh, misericordia! La expresión de la señorita Marple permaneció serenamente afligida. «Ah, sí. La vergüenza suele ser la religión más verdadera en St. Mary Mead». La rebeldía de la señora Price Ridley se desvaneció. Se dejó caer en la silla, temblando, con la mirada fija en las galletas de la banda, como si fueran la prueba de una traición definitiva. «Solo quería asustarla», dijo. Amenazó con contarle a Slack sobre las donaciones malversadas que los nuevos manteles del altar habían pagado por duplicado. Resbaló y se golpeó la cabeza contra la puerta del horno. Estaba aterrorizada. Le rogué a la señorita Hartnell que me ayudara a moverla. La harina ocultó la sangre, el horno el resto. Creí que el fuego lo perdonaría. Miss Marple sirvió otra taza de té, con un tono casi maternal. «El fuego purifica, sí, pero nunca absuelve». Afuera, un leve retumbo hizo temblar las ventanas. En ese instante entró Slack, empapado, y se quedó paralizado mientras la confesión flotaba en el aire. Miss Marple le entregó la nota doblada que había preparado antes. «Encontrará todos los detalles ahí, superintendente. El delantal, las cuentas, incluso el pequeño botón de plata que pasó por alto al barrer. Creo que se le cayó del guante». Lo aceptó sin decir palabra, demasiado sabio ahora para burlarse. La señora Price Ridley inclinó la cabeza y su sombrero tembló con su respiración. La señorita Hartnell lloró en silencio, un llanto tan suave como el repiqueteo de la lluvia contra el cristal. Solo la señora Clement, pálida y afligida, susurró: «Pobre mujer y pobre hombre». La mirada de la señorita Marple se detuvo en la fría estufa. Sí, dijo en voz baja: «Es costumbre del mal elegir a los ordenados. Los demás somos demasiado desordenados para ser tan eficientes». El trueno retumbó de nuevo, esta vez más cerca. Slack acompañó a las dos mujeres afuera, sus pasos desvaneciéndose en la tormenta. Miss Marple se quedó atrás, sola entre el aroma a lavanda y ceniza. El reloj dio una, dos veces, y luego se detuvo como si, habiendo marcado la verdad, se negara a medir nada más. La tormenta amainó hasta convertirse en una llovizna fina y persistente cuando el agente cerró la puerta de la panadería tras las figuras que se marchaban. Miss Marple permanecía sentada sola en la pequeña mesa de madera, con los dedos apoyados suavemente en el borde de una taza de té que se había enfriado. La luz de la lámpara se mecía levemente con la corriente de aire, proyectando largas sombras sobre el mostrador enharinado. Cada rincón de la habitación parecía ahora más silencioso, una quietud propia de quien guarda una verdad que nadie quiere oír. En el silencio, casi se podía percibir el tenue aroma a lavanda que volvía a elevarse, como si el pasado se negara a marcharse sin pena ni gloria. Cuando por fin se levantó, la señorita Marple se movió con una calma deliberada, ordenando las tazas, colocando las cucharas y limpiando la mancha húmeda que había quedado en la mesa. Sus gestos eran pequeños, prácticos y, sin embargo, de algún modo reverentes, como si estuviera restaurando algo invisible, el frágil orden de las cosas que se había desmoronado.
Afuera, la voz grave y aguda del superintendente Slack resonaba en la calle, dando órdenes sobre declaraciones y traslados. El sonido era familiar, oficial, solemne y, curiosamente, reconfortante en su certeza. St. Mary Mead volvía a su ilusión favorita de que la justicia, una vez nombrada, restaurara la decencia. Al amanecer, el pueblo despertó con noticias que corrían más rápido que el sol. La esposa del panadero había sido vengada, el panadero absuelto, y la señora Price Ridley, otrora su brújula moral, era ahora la historia con moraleja que se susurraba entre los repartidores de leche y las puertas de los setos. La parroquia, al parecer, no había perdido tiempo en forjar un nuevo orgullo moral antes de la ruina. La señora Hartnell, en su defensa, declaró que había sido engañada como todos los demás y que su cooperación con la policía era prueba de su conciencia. Para el desayuno, varios vecinos le habían enviado flores. Mientras tanto, la señorita Marple rechazaba todas las visitas. Se sentaba junto a la ventana, tejiendo, con una expresión serena que casi denotaba cansancio. La luz de la mañana iluminaba sus manos, brillando sobre la lana gris. Afuera podía oír el tenue ritmo de la recuperación, el traqueteo de los carros, el raspado de las escobas, la charla pausada de quienes organizaban sus vidas tras el escándalo. El pueblo se recuperaba, con rapidez y destreza, como siempre. El vicario y la señora Clement llegaron poco después del mediodía. La señora Clement, con la compasión mermada por la incredulidad, aún parecía a punto de llorar. «No lo entiendo», dijo con impotencia, «que una mujer tan respetable hiciera toda esa labor benéfica, que esos comités parroquiales fueran capaces de semejante engaño». El tono del vicario se volvió más grave. «Es el peligro de la virtud sin humildad. Un hombre puede pecar por debilidad, pero una mujer puede cometer el mal por certeza». Miss Marple asintió levemente. «Así es. La línea que separa los principios del orgullo es muy delgada, y este último siempre cree estar apoyado en los primeros». La señora Clement suspiró. «El pobre panadero debe estar completamente arruinado. ¿Dónde estará ahora?» «Descansando con su hermano en Much Benham», respondió la señorita Marple. «Creo que se marchó esta mañana temprano. El superintendente Slack lo organizó discretamente, por supuesto. El pobre hombre estaba destrozado. Haber amado a una mujer durante tanto tiempo y perderla 2 veces, una por la muerte y otra por los rumores, es una cruel ironía del destino». Se hizo un silencio que pareció absorber el tic-tac del reloj. Más allá del seto, un petirrojo granjeó una nota breve e insegura, como si comprobara si la paz había regresado de verdad. El vicario se aclaró la garganta. El obispo enviará a alguien para supervisar las cuentas de la parroquia. Parece ser que la contabilidad de la señora Price Ridley abarcaba mucho más que los manteles del altar. «Ah», dijo la señorita Marple con suavidad. «Quienes se encargan demasiado de los asuntos ajenos suelen acabar extraviando los suyos». Tras su partida, caminó lentamente hasta el cementerio. El cielo se había despejado, dejando ver un tenue azul sobre el campanario. Los aldeanos la saludan con sonrisas tímidas, una gratitud teñida de vergüenza. Todos eran amables, diferentes, incluso reverentes, como siempre que Miss Marple acertaba en algo. Sin embargo, bajo esa apariencia, percibía la misma inquietud que siente la gente respetable cuando se le recuerda lo frágil que es su virtud. En la puerta de la iglesia se detuvo, mirando hacia el banco donde había encontrado la segunda nota. Ahora estaba vacío, limpio y ordenado. Solo quedaba un leve rastro de cera en la madera, restos de velas de alguna vigilia olvidada. Lo tocó ligeramente y luego se volvió hacia el sendero que conducía a la sacristía, donde habían encontrado el delantal de la señora Hewitt.
La puerta estaba abierta y del interior emanaba el aroma a cera y a hipnarios húmedos. Un lugar limpio, pero que ya no volvía a ser del todo inocente. El sacristán, que barría las hojas cerca del sendero, alzó la vista al verla acercarse. «¡Qué asunto tan terrible!», la señora dijo en voz baja. «Aún así, supongo que es una suerte que se diera cuenta de todo. La mayoría de nosotros nunca lo sospechamos». La señorita Marple sonrió levemente. «La verdad rara vez llama a la puerta con fuerza, señor Peck. Prefiere sentarse en un rincón y dejar que los demás hagan las presentaciones». Él rió con incertidumbre, sin saber si lo decía con cariño, y volvió a su escoba. Ella siguió adelante, con la mente fija en aquel otro rincón, aquel donde la señora Price Ridley se había sentado una vez juzgando a media parroquia, con la espalda recta, los guantes impecables y la voz firme y segura. Había algo casi patético en aquel recuerdo. La respetabilidad, pensó la señorita Marple, no era armadura en absoluto, sino encaje de papel, bonito para una fiesta, pero inútil en la tormenta. Esa noche escribió una breve carta al panadero, con su letra cuidadosa. Contenía apenas unas líneas. El dolor no se cura horneando, pero el tiempo, como la levadura, puede aliviar hasta el corazón más afligido. No hiciste nada vergonzoso. El pueblo recordará tu pan, no sus chismes. Honche Emma la selló y la dejó sobre la mesa del recibidor para el cartero. Luego encendió la lámpara, dobló su labor de punto y salió a tomar el aire un momento. El pueblo yacía en silencio bajo un cielo despejado. Las lámparas brillaban tras las cortinas y cada ventana era un teatro privado donde la gente ensayaba las caras que mostrarían al día siguiente. A pocos pasos por el sendero, se encontró con la pequeña Amy Crawford, que volvía saltando de la tienda. La cesta de la niña tintineaban, con las botellas vacías, y su voz, brillante como la mañana, rasgó la penumbra. «Mamá dice que ahora todo está bien, señorita Marple. Dice que las cosas malas no duran para siempre». Miss Marple le sonrió. «Tu madre tiene toda la razón, querida. Las cosas malas no duran, pero las personas sí, y por eso debemos recordarlo». La muchacha asintió solemnemente, aunque era evidente que no entendía, y salió corriendo, dejando escapar un débil eco de su risa. Miss Marple la vio desaparecer tras la esquina y luego se volvió hacia su cabaña. El viento había amainado, pero el aire aún conservaba ese tenue e inconfundible aroma a lavanda. No desagradable, sino persistente, como si la memoria misma estuviera delicadamente perfumada. Cerró la puerta tras de sí, escuchando el suave clic. Dentro, el reloj de la repisa reanudó su tic-tac, constante de nuevo. Sonrió con un dejo de tristeza y corrió las cortinas. En St. Mary Mead había caído la noche, y con ella la ilusión, tan querida por todos los pueblos ingleses, de que la paz había regresado y se mantendría, al menos hasta que comenzará el próximo susurro.